Las mejores novelas con Estudios Evi. No olvides suscribirte. Capítulo 816. Ricos entrando en la ciudad. 3 banderas representaban a la tribu Cuernos Ardientes, la Alianza del Río Ardiente y la tribu Barco Largo. Había otros miembros de tribus en la unidad, es decir, de las tribus Hui, Mang y 8 extremidades. No izaban banderas, no porque no quisieran, sino porque no tenían una. En privado, lo lamentaban. ¿Por qué no habían pensado en traer una? ¿Hacer una ahora? No. Una bandera de tótem debía hacerse con material satisfactorio y dibujada personalmente por el chamán. Solo entonces podría representar a la tribu. Desafortunadamente, estaban aquí solo para satisfacer su curiosidad y no habían pensado en traer una bandera. Las 3 banderas de tótems ondeaban majestuosamente con la brisa. Cuando se acercaron, la gente en la torre de la ciudad pudo ver los tótems en las banderas. Los desafortunados comerciantes en las puertas de la ciudad ya no golpeaban las puertas. Al ver al ejército extranjero acercándose, inmediatamente se dieron la vuelta para irse. Los ojos de Chao Wen estaban fijos en la unidad, discutiendo su estrategia con un subordinado a su lado. Una opción, atacar inmediatamente, matándolos mientras estaban cansados del largo viaje. Por otro lado, negociar primero para conocer sus motivos. Tal vez solo estaban allí para comerciar. Esto podría prevenir un conflicto. En el pasado, Chao Wen se habría inclinado más por la última opción. No le gustaba gastar poder militar. Era un desperdicio de dinero y gente. Sin embargo, esta gente venía del otro lado del océano, particularmente los Cuernos Ardientes. Así que debían tener cuidado. La gente a su alrededor discutía apasionadamente. Chao Wen también estaba en un dilema frustrante. ¡Qué mala suerte tenían! Mientras reflexionaba, su oreja se movió y miró hacia el cielo. Una figura negra se precipitó por el aire directamente hacia Chao Wen. Su rostro se iluminó y levantó un brazo. La figura aterrizó de inmediato. Era un pájaro negro de unos 2 palmos de tamaño. Parecía unas tijeras alargadas cuando volaba, y tenía una figura esbelta cuando retraía las alas. Un pájaro mensajero. Desató el pequeño tubo de bambú atado a su pata, sacando un trozo de tela fina. Estaba hecha de seda de bestia temible, por lo que era bastante resistente. Al ver la nota de tela, pudo confirmar verdaderamente que provenía de la ciudad del rey. Su rostro tenso se relajó lentamente al leer la nota. Padre, ¿es esa una carta de la ciudad del rey? Chao Chuan, quien había movilizado las tropas, subió corriendo a la torre, empapado en sudor. Chao Wen gruñó distraídamente. Luego releyó la nota y soltó un largo suspiro de alivio. Abrid las puertas. La orden dejó atónito a Chao Chuan. Él pensaba que estaban allí para librar una batalla. ¿Por qué abrir las puertas? Al ver que Chao Wen fruncía el ceño, supo que su padre estaba disgustado de nuevo y gritó rápidamente a los guardias de la ciudad. Abrid las puertas de la ciudad. La gente de abajo esperaba una decisión, pero se quedó atónita al oír esa orden. Al ver que Chao Chuan no bromeaba, se miraron entre sí y finalmente abrieron las puertas de la ciudad muy despacio. Las abrieron muy despacio, aterrorizados de que algo pudiera suceder de repente. Miraron a la unidad lejana a través de las puertas abiertas. Cuando la gente amontonada alrededor de las puertas de la ciudad vio aquello, estalló en discusiones, retrocediendo todos rápidamente para mantener una distancia segura de las puertas. Solo 300 personas de toda la unidad entraron en la ciudad. El resto de los miembros de la tribu esperaron a cierta distancia de las puertas. Shao Xuan llevó a Caesar a la ciudad Chao Qiu, seguido por el resto del grupo.
Su imponente aura asustó tanto a los guardias de la ciudad que ni siquiera pidieron una tarifa de entrada. Una vez dentro de la ciudad, Xiao Xuan no siguió caminando. Hizo un gesto, indicando a su gente que hicieran sus compras. Xiao Wen siguió de pie en la torre, pero no bajó. Aún no había decidido cómo hablar con la tribu Cuerno Ardiente. Tampoco sabía qué decir. Si su tono se interpretaba mal, habría un enorme problema. Por eso, Xiao Wen dudaba. De todos modos, los de la tribu Cuerno Ardiente nunca habían tenido intención de saludar al señor de la ciudad. Solo querían entrar en la ciudad como cualquier otra caravana comercial y hacer sus trueques respectivos. Xiao Xuan, Mu Fa y los pocos líderes se quedaron de pie al frente de la entrada, mientras Caesar se tendía a su lado, observando a los guardias con sus fríos ojos de lobo. Xiao Xuan miró a Xiao Wen, que los observaba desde arriba. Sus miradas se cruzaron durante unos segundos. Luego, apartaron la vista cada uno por su lado. Se entendieron mutuamente, sin necesidad de palabras. Xiao Xuan vio que Xiao Wen no quería desatar una guerra. Tal vez ya habían recibido noticias de la ciudad del rey. Habían abierto las puertas de la ciudad, y la mitad de sus guardias se habían retirado. Xiao Wen suspiró aliviado en privado. Menos mal, parece que vienen a comerciar. Ojalá se vayan pronto. Los que entraban en la ciudad no conocían el idioma local ni estaban familiarizados con la ciudad. Así que los guiaban miembros de la tribu Barca Larga. Todos se frotaban las palmas con entusiasmo. Habían ido directamente a la ciudad Chaochu, y no por otro camino, porque querían ir de compras. Había una gran distancia entre la ciudad del rey y aquí. ¿No deberían abastecerse y ver con sus propios ojos estas ciudades de señores esclavistas? Desafortunadamente, sus expectativas habían sido demasiado altas. Cuanto más caminaban, más decepcionados se sentían. Ya estaban acostumbrados al punto de comercio de la tribu Cuerno Ardiente, así que la ciudad Chaoqiu no les impresionaba en absoluto. De hecho, sentían un «eso es todo». Sí, había mercancías hermosas y exquisitas también. Naturalmente, estaban tentados de comprar algunas para presumir en la tribu, pero eran demasiado caras. Nada de buenas ofertas y un fastidio cargarlas. La gente de allí había visitado muchas veces el punto de comercio del río Ardiente. Aunque no estuvieran familiarizados con los negocios, tenían su propio sentido del valor de esas mercancías. Todo es tan caro. ¿Por qué da la sensación de que estos comercios son todos una estafa? Antes pensaban que las mercancías del punto de comercio eran caras, pero en comparación, los de la tribu Cuerno Ardiente eran los honrados. ¿Cómo puede un pequeño paquete de carne seca costar tanto aquí? Sin embargo, estaban en terreno extranjero. Aunque las mercancías no fueran satisfactorias, no tenían más remedio. Al menos tenían dinero. Las 6 ciudades principales usaban una moneda unificada, pero los comercios seguían intercambiando trueques por comodidad. Antes de venir, las tribus habían aprendido el valor de sus mercancías y piedras preciosas, gracias a la tribu Barca Larga. Con ese conocimiento previo, no temían que los engañaran. Además, había miembros de la tribu Barca Larga allí para recordárselo. Abuli y 3 guerreros sí llegaron a una tienda junto con 2 hombres de la tribu Longboat. Era una tienda de comida que vendía de todo, desde granos hasta pasteles y carne. Grupos que viajan lejos visitaban este lugar con frecuencia. Las tribus de este lado habían cambiado mucho, pasando de nómadas a grupos comerciales distribuidos en varias ciudades, atendiendo diversas tiendas. Abuli lo supo por los Longboat, así que aparte de observarlos con curiosidad unos momentos, los ignoró y se concentró en las mercancías. Había personas cargando cajas dentro. Cuando la persona oyó entrar a los clientes,
dejó su caja. Estaba en cuclillas, y los vio por el rabillo del ojo. 3 pares de pies grandes. Aunque los pies grandes eran peculiares, no bastaban para sorprender, pues cada tribu tenía sus características. Estaban acostumbrados a todo tipo de gente. Lo que lo impactó fue que los 3 pares de pies estaban ásperos y llenos de heridas. Parecían mendigos. El tendero pensó que eran mendigos que ni servían como esclavos en la ciudad, a punto de echarlos, cuando levantó la vista. ¡Eh! Paralizado, el tendero miró fijamente la gema cegadora que Abuli y sus guerreros llevaban al cuello. Cristales claros y transparentes que refractaban luz de 7 colores. Eran hipnotizantes, y cada cristal era tan grueso como el brazo de un niño. El tendero cerró los ojos y luego los abrió. Esto no es una alucinación. ¿Ustedes? Las palabras se le atoraron en la garganta, mientras sus ojos se vidriaban. Normalmente, los comerciantes ocultaban su riqueza por miedo a que otros lo supieran, pero esta gente actuaba como hijos pródigos de millonarios, sin ninguna intención de disimularla. ¡Qué extraño! Abuli ignoró al hombre petrificado, con los ojos clavados en los sacos de granos extraños y en la carne seca procesada para viajes largos. Había muchos tipos, aunque no eran de tan buena calidad como los bienes de Flaming Horn. Aquí había más variedad. ¿Cuál nos llevamos? No podía decidirse. Ese de ahí. Un guerrero Z señaló un tipo de grano cerca de ellos. Los granos eran gordos y grandes. Parecían muy saciantes. Cómpralo. Abuli hizo un gesto con la mano. Ese. El otro también señaló un grano. Cómpralo. Abuli lo miró. Ese también se ve bueno. Parece delicioso. Compra, compra, compra. Era una oportunidad única para que Abuli presumiera de su riqueza. Sabiendo lo valiosos que eran sus cristales, se lanzó a comprar sin parar. Tampoco temía que lo asaltaran. Su grupo tenía 4,000 personas. Esa era su confianza. A 5 tiendas de distancia, en una tienda especializada en granos. Guige llevaba una bolsa de piel de animal llena de gemas, mientras señalaba algo en un estante con la otra mano. Ese. También toda esa fila, 100 sacos de cada uno. El tendero se quedó pasmado. ¿Qué pasa? ¿No tienes suficiente? No, sí tenemos. Al ver que Guige se daba la vuelta para irse, el tendero lo detuvo de inmediato. ¡Qué tontería! ¿Cómo dejar escapar a un cliente así? Algunos miraban alrededor mucho rato, pero no hallaban nada lo bastante bueno para ellos. Caían en el dilema de, tengo dinero, pero no sé qué más comprar aparte de comida. Las gemas eran raras y muy valiosas aquí. ¿Cómo había pasado esto? ¿Por qué los 2 continentes eran tan distintos? La razón principal era la semilla central. Las gemas eran raras aquí por culpa de la semilla central. Aunque antes existían todo tipo de gemas, desde la aparición de la semilla central, aquellas se habían convertido en minerales metálicos. Los objetos raros eran preciosos, por lo que cuando los aristócratas comenzaron a apreciar las gemas, éstas se volvieron mucho más valiosas. Era una lástima que las gemas fueran raras, especialmente las de primera calidad. Muchos amos de esclavos enviaron a sus esclavos a extraer gemas, pero al final, el número de esclavos muertos por agotamiento superó con creces las gemas obtenidas. En contraste, para los hombres de las tribus del otro lado, las gemas eran demasiado comunes. Incluso podían arrojar un par de piedras de vuelta a la naturaleza, si así lo deseaban. Dado que las semillas de núcleo no eran comunes allí, todos los cristales naturales permanecían intactos. Igual que el territorio de la tribu Z, que era rico en cristales. A veces, tenían más cristales que comida.
Este era uno de los métodos que la tribu Longboat usaba para enriquecerse. La gente de la ciudad Chaokyu, así como los comerciantes extranjeros en la ciudad, tenían una profunda impresión de la unidad de Flaming Horn, personas estúpidas con mucho dinero. Saludos a todos los angelinos de habla hispana. Espero que estén disfrutando unos buenos tacos de food truck o un California burrito mientras escuchan este episodio. Capítulo 817. ¿Cómo me reconociste? ¿Cómo me reconociste? Dentro de la ciudad Chaokyu, en la calle principal, Kuse y unos cuantos hombres de la tribu Mang caminaban mientras observaban a la gente de allí. Llevaban la ropa de seda especialidad de la tribu Eight Limbs y sus discos de jade hechos por ellos mismos. Los hombres de la tribu Mang, naturalmente también les gustaba hacerse los importantes, por lo que podían dar casualmente la impresión de ser mejores que los demás. Todos parecían intimidantes, y aquellos que no los conocían pensaban que pertenecían a una de las 6 familias aristocráticas. Los 2 hombres de la tribu Longboat que los lideraban no llevaban jade, sino accesorios de piedra rojo oscuro. Estos solo se encontraban en el océano. Eran resistentes, pero podían tallarse en formas exquisitas. También se consideraban una piedra preciosa, ya que daban un aspecto próspero en general. Algunos amos de esclavos incluso compraron algunos de su tribu a un precio elevado en una ocasión. También había personas que querían aprender de este viaje, es decir, Fanning, Puye y Yu, tratando de adquirir habilidades para convertirse en estafadores. El jefe de la tribu del Tigre de Agua, Ku Li, y el jefe de la tribu Os, Si, estaban de pie dentro de una tienda que vendía artículos de metal. Planeaban comprar artículos de metal porque habían oído que allí abundaban mercancías baratas y de buena calidad. Por eso querían que los de la tribu Longboat los trajeran allí. Desafortunadamente, se decepcionaron con lo que vieron en la tienda. Primero, las armas. Después de acostumbrarse a ver las mercancías de Gongjia Ren y sus compañeros en Flaming Horn, no podían soportar mirar las armas de allí. Sabían cómo diferenciar los grados de metal y podían detectar cuándo las armas de buena apariencia eran en realidad de mala calidad. Llevaban consigo armas nuevas de bronce verde. Comparando lo que tenían con las mercancías de la tienda, renunciaron a comprar armas y se volcaron a otros artículos como jarras de vino, copas y calderos. Mira esto. Observa las curvas, los grabados, la forma de esta bestia. El dueño de la tienda estaba promocionando un cuenco de metal con grabados de animales, cuando de repente se detuvo. Kei Lee sacó un medallón de oro con rayas de tigre. Había pedido a los de Flaming Horn que contrataran a la familia Gongjia para hacer este medallón de oro. Una cara tenía el tótem de tigre de la tribu del Tigre de Agua, mientras que la otra cara tenía los caracteres Tigre de Agua. Alrededor del medallón estaban talladas rayas de tigre que también parecían ondas de agua. El dueño de la tienda miró fijamente el medallón de oro en la mano de Ku Li. Con su experiencia, obviamente podía decir que esto lo había hecho un maestro. Aparte de unos pocos tesoros caros, la mayoría de los productos en su tienda no tenían una artesanía tan buena como esta. Las buenas obras de herrería eran raras. En cuanto a herrería, nadie se atrevía a decir que era mejor que la familia Gongjia. Había una gran brecha entre Gongjia y el resto de la ciudad. Sin embargo, la mayoría de las obras de la familia Gongjia permanecían dentro de la comunidad aristocrática y rara vez estaban disponibles para el público. El dueño de la tienda quería cobrarles un precio más alto por sus mercancías, pero descartó la idea al ver el medallón. Sus mercancías no estaban al mismo nivel que ese medallón. ¿Caería alguien que porta un artículo tan exquisito en tales trucos? Un jefe tampoco sería tan estúpido. Parecía que estas personas no eran estúpidas, solo tenían estándares altos. El dueño de la tienda adoptó una actitud humilde. Algunas personas eran fáciles de engañar, mientras que otras no.
Estas personas pertenecían a las segundas. ¿Quién podía sacar tan casualmente un medallón como este? Muchas situaciones como esta ocurrieron. Es decir, en el grupo de Abuli y en el de Kili, dentro de la ciudad Chaochiu. Sin embargo, estas personas no planeaban quedarse, y se marcharon tan pronto como hicieron sus compras. 300 personas compraron suministros necesarios para 4.500 personas. Tenían que transportar sus mercancías en lotes. Cada guerrero de Flaming Horn llevaba una pequeña montaña encima, y debía hacer varios viajes de ida y vuelta a la ciudad. Todos los comerciantes que habían viajado lejos miraban fijamente a estos extraños recién llegados. Parecían peligrosos, tan intimidantes que los locales tenían demasiado miedo para hablar con ellos. Lo único que hacían era apiñarse alrededor y estudiar a estos extraños. Debían ser cautelosos con extraños peligrosos. La atmósfera tensa permaneció en la ciudad Chaochiu, pero las 300 personas que entraron efectivamente solo compraron y luego sacaron sus compras de la ciudad. Generalmente, los guardias seleccionaban al azar a personas para inspeccionar sus mercancías y prevenir el contrabando. Esta también era una forma de ganar dinero rápido, lo que enfurecía a muchos pequeños comerciantes aterrorizados. Sin embargo, los guardias se mantuvieron en silencio cuando toda la unidad salió de la ciudad. Después de todo, eran buenos leyendo a la gente. ¿Quién se atrevería a exigir sobornos con el señor en la torre? Antes de que Xiao Xuan se marchara, Xiao Wen le gritó para detenerlo, y luego le lanzó un pergamino de tela del tamaño de un dedo meñique. Toma, es para ti, viene de la ciudad del rey. Xiao Xuan se sorprendió. La familia Yi debía estar involucrada, si podían predecir su ubicación con tanta precisión, incluso haciendo arreglos previos para escribir la nota y enviar un pájaro mensajero. Luego, consiguiendo que Chao Wen se la entregara a Xiao Xuan. Cuando el último guerrero del Cuerno Ardiente salió de la ciudad con una pequeña montaña de mercancías a cuestas, toda la ciudad Chaoqiu pareció exhalar un suspiro de alivio. No pelearon. Chao Wen tomó varias respiraciones profundas. La ciudad Chaoqiu estaba la más alejada de la ciudad del rey y solía ser una de las 6 grandes tribus. A la familia Chao no le preocupaban muchas cosas, y solo se ocupaban de sus asuntos en su propia tierra, salvo algunas excepciones que vivían en la ciudad del rey. También a veces robaban a los viajeros para llenar sus almacenes, por lo que habían oído hablar de la tribu del Cuerno Ardiente. Había oído que los miembros de la tribu tenían mucha sal y cristales de fuego, que eran poco inteligentes y un montón de salvajes estúpidos. Sin embargo, Esos tipos eran completamente distintos a los rumores. Chao Chuan se sintió estafado por los rumores. Solo las personas que estuvieron personalmente en la ciudad sabrían que a esa gente no había que provocarla. Unos pocos eran una amenaza incluso para él. Los rumores sobre el otro lado del océano resultaron poco fiables. Debían visitar personalmente esa tierra, porque creer en esas historias podía incluso resultar en la muerte. Como futuro heredero de la ciudad Chaoqiu, Chao Chuan sabía que ese había sido un error que no deberían haber cometido. Tal vez debería tomarse el tiempo para cruzar al otro lado. Por supuesto, eso si las negociaciones con la ciudad del rey salían bien. Si estallaba una guerra, se quedaría en su propia ciudad. A Xiao Xuan no le importaba lo que la ciudad Chaochu pensara de ellos. Confirmó la posición de la ciudad del rey basándose en su memoria, y condujo a sus tropas allí. Los guerreros preferían descansar en las zonas rurales de afuera antes que dentro de las ciudades de los amos de esclavos. Comparado con Chaoqiu, el desierto era más seguro. Aunque debían estar siempre en guardia contra los bandidos, ya habían matado a 3 grupos de bandidos durante la noche. Como no hicieron ningún intento por ocultar su riqueza en la ciudad, atrajeron a muchos temerarios que planeaban robarles. Los del Cuerno Ardiente no mostraron piedad.
Al día siguiente, tras eliminar a otro grupo, la unidad se topó con un grupo de personas especiales. ¿Amo de esclavos? Mu Fa miró al grupo que se acercaba. Había casi 500 personas delante, 300 de ellas esclavos. Todos estaban atados juntos con cuerdas y cadenas especiales, vigilados por amos de esclavos. Ninguno de ellos era de los que Xiao Xuan buscaba. Esos esclavos debían ser locales. Los amos de esclavos a los que se refería Mu Fa no eran aristócratas de la ciudad, sino las organizaciones de comercio de esclavos. Por la dirección en la que se dirigían, debían estar llevando a los esclavos a Chaochu para venderlos. Xiao Xuan notó que el mercado de esclavos había estado bastante vacío. Parece que era porque los esclavos aún no habían llegado. ¿Es ese B? Había un diagrama obvio en un carro tirado por 10 esclavos al frente, con el símbolo de B. B. Una vez mencionado B, todas las tribus que habían perdido gente miraron con odio. No podían esperar a masacrar a todos esos amos de esclavos. Sin embargo, la nota de la ciudad del rey mencionaba que todas las ciudades habían sido informadas de la llegada del cuerno ardiente y no los atacarían. Lo más importante era que enfatizaban que si la unidad de Xiao Xuan se encontraba con miembros de Bi en el camino y los esclavos no eran de la alianza del río flameante, esperaban que la gente de Xiao Xuan no les hiciera daño. O sus propios tribales secuestrados serían dañados también. La gente de Bi tampoco era de modales suaves. Los amos de esclavos que guiaban a los esclavos estaban curiosos por el grupo de Xiao Xuan, al mismo tiempo en guardia, porque no conocían las intenciones de los guerreros. Solo reconocieron los tótemes del cuerno ardiente y la barca larga. Esas tribus se mencionaban cuando hablaban de los esclavos que alcanzarían los precios más altos. Los del cuerno ardiente eran fuertes, y los esclavos fuertes eran caros. Los de la barca larga eran buenos construyendo barcos, también valiosos como constructores. Sin embargo, el aura intimidante de ese grupo les decía que no hicieran nada a pesar de sus deseos de capturar a esos guerreros como esclavos. De lo contrario, no saldrían ilesos de allí. Bi se convirtió en la mayor organización de comercio de esclavos por una razón. Sus miembros sabían leer el ambiente y cuándo retirarse. Ante las miradas furiosas, el amo de esclavos sentado en el primer carro preguntó con calma y profesionalismo: ¿Quieres comprar esclavos? Son recién llegados. Sí. Dijo Xiao Xuan. No solo el amo de esclavos, incluso la gente alrededor se sorprendió. ¿Xiao Xuan quería comprar esclavos? El amo de esclavos era experimentado también. Aunque quedó atónito por un momento, rápidamente reaccionó y sonrió. Elige el que más te guste, los precios son negociables. Xiao Xuan se acercó y señaló a un esclavo flaco. A él. El amo de esclavos alzó una ceja y luego observó al esclavo que Xiao Xuan había elegido. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Xiao Xuan se acercó. ¿Por qué? Preguntó el amo de esclavos. No me gusta. Dijo Xiao Xuan. El esclavo levantó la vista de repente, con esa expresión de media muerte y lastimera que tenían todos los esclavos, pero por dentro lo maldecía con violencia. ¿Cómo demonios me reconociste? Capítulo 818. La cerradura de hueso del jefe. La cerradura de hueso del jefe. El amo de esclavos principal no accedió de inmediato a la petición de Xiao Xuan. En cambio, el amo de esclavos examinó detenidamente al viejo esclavo bajo, delgado y frágil. Ese esclavo no le parecía nada especial. Como la mayor organización de comercio de esclavos, todos los amos de esclavos de la organización Bi tenían ojos bien entrenados. Podían distinguir qué esclavos valían precios altos y qué tipos de esclavos eran útiles.
Los que ocupaban posiciones más altas en la organización eran aún más hábiles en esta percepción. Sin embargo, como amo de esclavos principal que había vendido más esclavos que la población de una tribu, simplemente no encontraba nada especial en este esclavo en particular. Esta vez estaban escoltando una enorme fila de esclavos. Más de la mitad eran esclavos sanos aptos para el trabajo. ¿Por qué demonios este hombre de la tribu Cuerno Ardiente se interesaba por este viejo esclavo tan anodino? ¿Lo conoces? Preguntó el amo de esclavos. Es un viejo amigo. Xiao Xuan no lo negó. El amo de esclavos principal miró a Xiao Xuan con escepticismo. Luego, volvió a mirar al esclavo. En efecto, no era extraño que los compradores adquirieran a sus amigos. Sin embargo, algo no encajaba cuando se aplicaba este escenario al hombre de Cuerno Ardiente. Incluso si se conocían, no estaban en buenos términos. ¿Acaso eran enemigos? Por más que lo pensó, el amo de esclavos no podía comprender la rareza de la situación. A pesar de eso, el amo de esclavos cedió. Eran comerciantes profesionales de esclavos. Su tarea principal era generar ganancias vendiendo esclavos. Como el hombre de la tribu Cuerno Ardiente era un cliente, le vendería el esclavo. El amo de esclavos pidió un precio más alto. Mu Fa se adelantó y regateó con el amo de esclavos. Él había visitado mucho la ciudad Chaochu y conocía bien el comercio de esclavos. Mu Fa sabía claramente los precios apropiados para los diferentes tipos de esclavos. Al final, Xiao Xuan compró el esclavo con una piedraluna de agua bastante opaca. Ahora que habían llegado a un acuerdo, el amo de esclavos principal se quitó del cuello el artefacto metálico con forma de colmillo de bestia. El artefacto metálico tenía el tamaño de una palma. Era un shi, una herramienta usada para desatar nudos. Antes de la aparición de los candados metálicos, los nudos de cuerda eran la forma más simple y barata de asegurar algo. Incluso después de que los candados de madera y piedra se convirtieran en una opción, los nudos de cuerda seguían siendo lo predominante. A veces, se usaban nudos muertos excepcionalmente complicados para asegurar bienes valiosos. Algunos nudos incluso producían un efecto de 9 enlaces. Sin el sí, desatar esos nudos tomaría al menos medio día. Con el shi, se podía deshacer todo en 2 respiraciones. Si los nudos fueron los primeros candados, entonces el xi fue la primera llave. Los amos de esclavos de la antigüedad llevaban sus xi consigo. También era una forma de mostrar a los demás: oye, nosotros poseemos esclavos. Algunas personas incluso llevaban múltiples xi al mismo tiempo, al igual que los amos de esclavos que escoltaban a los cautivos. Sus shi eran de gran variedad. Algunos cortos y gruesos, otros largos y delgados. Había algunos más rectos que otros, mientras que los curvados solían ser más grandes. Sus diseños también variaban, algunos simples y otros relativamente complejos. Algunos incluso tenían patrones intrincados y huecos. Xiao Xuan estaba bastante familiarizado con los nudos. Por eso, no le resultó difícil notar los cientos de nudos diferentes usados en los esclavos. Casi la mitad eran nudos que Xiao Xuan nunca había visto. Aunque algunos parecían simples, él sabía que eran difíciles de desatar. Realmente era un espectáculo digno de admirar. Diferentes xi estaban diseñados para desatar diferentes nudos. La cantidad de xi que uno exhibía naturalmente creaba la impresión de: tengo muchos esclavos y muchos nudos, por eso necesito más xi. Los esclavos también eran un tipo de bien. Los amos de esclavos practicaban este comportamiento para presumir de su riqueza. A medida que los artesanos desataban su creatividad a lo largo de los años, surgían ideas brillantes como hongos después de la lluvia. Con ello, nació una mayor cantidad de candados más complicados y resistentes.
El único inconveniente era su creciente dificultad de producción y costo inicial más alto, lo que resultaba en precios de mercado elevados. Los nobles que podían permitirse candados de metal experimentaban naturalmente sus beneficios y gradualmente abandonaban el uso de nudos de cuerda. Además de sus propiedades funcionales, los lujosos candados de metal podían usarse como piezas decorativas que mostraban la aristocracia de los nobles amos de esclavos. Por eso, los candados de metal eran muy populares entre los nobles. Sustituidos por candados más resistentes, los habituales nudos de cuerda ya no necesitaban ser nudos muertos. Como resultado, la herramienta shi cayó gradualmente en desuso, pero no desapareció por completo. Hasta el día de hoy, el shi sigue sobreviviendo a través del tiempo, aunque su función se ha reducido. Ahora era más un accesorio que una herramienta. Los nobles continuaban presumiendo de su privilegio como amos de esclavos mediante accesorios shi. Dado que los shi ya no se usaban para desatar nudos, no había necesidad de que fueran completamente funcionales. Los shi, hechos de hermosas piedras preciosas, hacían accesorios increíbles y llamativos. Algunas dueñas de esclavos incluso usaban el shi como prendedor para sujetar su peinado. Por eso, la producción actual de shi se inclinaba más hacia la estética que hacia la funcionalidad. Aunque muchos amos de esclavos aún colgaban sus shi del cuello, no necesariamente los usaban para su función original, pero había una comunidad especial entre los amos de esclavos. La gente de la organización B tenía un cariño especial por el shi. Los shi todavía se usaban para desatar nudos. Al escoltar esclavos, los nudos de cuerda seguían siendo la principal herramienta de sujeción, y las cuerdas eran relativamente resistentes, porque habían sido tratadas especialmente. Todos en la organización B sabían hacer nudos impresionantes. Sin herramientas, desatarlos sería un lío. Por supuesto, objetos duros y afilados podían romper las cuerdas. Pero ¿quién se atrevería a asumir el riesgo de ofender a la gente de B? ¿Quién se atrevería a robarles sus esclavos? Por otro lado, los esclavos que lograban liberarse de sus ataduras eran cazados por la gente de B de diversas maneras. Una vez capturados, eran castigados cruelmente, los trabajaban hasta el agotamiento y luego los vendían a las tribus caníbales como comida. Los esclavos que caían en manos de la organización B rara vez salían con vida. Con un shi en forma de cimitarra, el amo de esclavos desató uno de los nudos en la fila de esclavos y le tendió un extremo de la cuerda a Xiao Xuan. En el otro extremo de la cuerda estaba el viejo esclavo sujeto. Este esclavo es tuyo ahora. Al ver un trando exitoso, los otros amos de esclavos que escoltaban se alegraron mucho. Sentían que este negocio valía absolutamente la pena. Habían ganado mucho dinero, y la piedra de luna acuática era una rareza en esta región. Podía iluminar y era mucho más valiosa que las gemas comunes. Ganar una gema así por un viejo esclavo sin potencial laboral no estaba nada mal. Sin embargo, el rostro del amo de esclavos no mostraba emoción alguna. Sentía sospechas. Aunque no se arrepentía del negocio, él lo había cerrado, así que sabía si era pérdida o ganancia. Cuando la gente de B se alejó, incluso se giró para mirar al viejo esclavo encorvado. Todavía no detectaba nada especial en él. Esperó hasta que la organización de esclavos estuvo lejos y fuera de vista. Entonces Xiao Xuan posó su mirada en el viejo esclavo. El esclavo miraba fijamente el suelo, clavado en su sitio. ¿Hasta cuándo piensas seguir con esta comedia? ¿Crees que no sé quién eres? Las palabras de Xiao Xuan avivaron la curiosidad de los demás. Sus miradas escrutaron intensamente al viejo esclavo. No importaba cómo lo miraran. Ese esclavo era claramente un extraño. Yo, no sé de qué están hablando. La voz del viejo esclavo era ronca.
Temblando, habló con un dialecto nativo auténtico. Ni siquiera los guerreros de la tribu Longboat, que habían aprendido el idioma local tras llegar a esta zona, lo hacían tan bien como él. Yi-He y los demás se sintieron aún más desconcertados. ¿Quién demonios era este tipo? ¿Acaso era un contacto que Xiao Xuan había hecho en su última visita aquí? En ese caso, definitivamente no lo conocerían, ya que ellos se habían quedado principalmente en el otro extremo. Mientras seguían dándole vueltas al asunto, Yi-He oyó a Xiao Xuan decir: Deja de fingir. Robber 7. ¿Robert 7? Signo de apertura de exclamación, signo de apertura de exclamación, signo de apertura de interrogación, 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 signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación. Cientos y miles de miradas fulminantes se dirigieron hacia él. Para los Flaming Horns, la visión de los ladrones era generalmente tan repugnante como la mierda. Desde que los guerreros de la tribu se enteraron de que los ladrones habían huido a esta región, los Flaming Horns se alegraron por la mala suerte de los ladrones. Pero ahora se habían topado con los ladrones otra vez. Y este era, sin duda, un viejo amigo suyo. Cuando Robert 7 vino a robar repollos del campo de los Flaming Horns hace un tiempo, Xiao Xuan lo había despachado de un solo golpe. Después de eso, este tipo buscó cómplices para robar la bestia de cara verde y colmillos. Xiao Xuan los había perseguido fuera de la tribu, dándoles una paliza, y los ladrones se vieron obligados a asumir el riesgo de una degradación y pedir ayuda. ¿Quién iba a decir que el destino los reuniría de nuevo? Sabiendo que ya no podía fingir, la expresión de Robert 7 se ensombreció por su actual dilema. Al principio había pensado que podría colarse en la ciudad de Chao Qiu, haciéndose pasar por esclavo. Robert 7 se aplaudió a sí mismo por ser un genio. Una vez en la ciudad de Chao Qiu, buscaría una oportunidad para escabullirse y fastidiar a la gente Bi. Mientras la canción de la victoria de la organización de ladrones resonaba una y otra vez en su cabeza, Robert 7 estaba en las nubes. Desgraciadamente para él, antes de que Robert 7 pudiera siquiera entrar en la ciudad, se topó con su némesis, Xiao Xuan. Había tomado todas las precauciones para disfrazarse, y aún así, Xiao Xuan lo reconoció. Cada encuentro con los Flaming Horns terminaba mal para él. Robert 7 pensó que su mala suerte podría deberse a que no había rezado a sus ancestros antes de la misión. Bajo la mirada de todos, la apariencia inicial del viejo esclavo, melancólica, sombría y enfermiza, comenzó a cambiar. Nada de joroba. Su columna se enderezó, y su cuerpo arrugado empezó a hincharse como un globo inflable. Sus huesos crujieron al recolocarse. Yi-He y los demás observaron al esclavo, primero con shock, luego con interrogación, y después con ira. Todos compartían el mismo pensamiento. Maldita sea. Era él de verdad. Robert 7. Los Flaming Horns se encorvaron los hombros y rodearon a Robert 7. Sus sonrisas eran frías y escalofriantes, con ojos que parecían advertirle al ladrón que se avecinaba una buena paliza. Robert 7 parecía aterrorizado. Se quedó congelado en su sitio, con ojos vidriosos. A pesar de eso, Xiao Xuan sabía que este bastardo seguramente estaba tramando un plan de escape. Tras estudiar el terreno circundante y confirmar que Robert 7 no podría escapar con éxito, Xiao Xuan preguntó de nuevo. Habla. ¿Qué has robado esta vez? Los miembros de la organización de ladrones nunca escondían su botín después de un robo exitoso. Otras personas temían que se enteraran de sus crímenes, pero los ladrones, por el contrario, parecían asustados de que la gente
no supiera de sus pecados. Incluso lo exhibían con orgullo. Cuanto más valioso era el objeto, más lo presumían. Era como si quisieran que todo el mundo lo supiera. Pero, por el bien de proteger su propio botín, Robber Seven tal vez no dijera la verdad. Y como era de esperar, Robber Seven se negó a responder la pregunta de Xiao Xuan. Xiao Xuan no lo presionó. El hombre continuó. Esta vez, vamos a la ciudad del rey. También les llevaremos un mensaje. Robber Seven siguió mirando al suelo. Xiao Xuan sabía que lo estaba escuchando, así que prosiguió. Les diremos a todos en la ciudad del rey que el famoso Robber Seven ha intentado robar ropa interior al señor Chao Wen de la ciudad de Chao Chiu. El ladrón 7 levantó la cabeza bruscamente hacia Xiao Xuan. Eso es un insulto descarado a mis habilidades como ladrón. Olvídate de la ropa interior de Chao Wen. Podría robar fácilmente toda la ropa interior de todos en el palacio de la ciudad del rey. Ese era un delito menor que solo cometen los principiantes. ¿Por qué el ladrón 7, un profesional, haría algo así? Era candidato a jefe de todos los ladrones, por el amor de Dios. La ciudad del rey era visitada constantemente por caravanas y grupos de viajeros. Si una noticia tan divertida se propagaba, llegaría a lugares lejanos. Tal vez las víctimas de robos anteriores proporcionarían más publicidad apasionada al botín del ladrón 7. Incluso echarían leña al fuego y exagerarían la noticia para hacerla más divertida. Obviamente, el ladrón 7 estaba pensando de más. ¿De verdad crees que te van a creer? El ladrón 7 trató de parecer indiferente. Podemos intentarlo de todos modos, dijo Xiao Xuan con calma. El ladrón 7 se quedó sin palabras. Si los cuernos ardientes lo hubieran amenazado con violencia, el ladrón habría inventado mentiras variadas para engañar a los miembros de la tribu. Sin embargo, Xiao Xuan lo estaba amenazando con su orgullo. Esto era una calumnia extrema a su reputación. Además, esta amenaza no habría funcionado tan bien si alguien más la hubiera dicho. El ladrón 7 tenía que ser cuidadoso con los cuernos ardientes. Temía que los miembros de la tribu dañaran aún más su nombre. El ladrón 7 se estaba preparando para elevar su estatus. No podía permitirse algo así. Después de pensarlo un poco, el ladrón 7 cedió. Es un sí. La gente de la organización B lo llama el cerrojo de hueso del jefe. Al terminar su frase, el ladrón 7 no pudo contener su alegría. Lo había robado al jefe de la organización B. Incluso planeaba usarlo para ascender en el ranking entre los ladrones. Capítulo 819. Intercambiando términos. Hace mucho tiempo, cuando la productividad estaba en su punto más bajo, los miembros de las tribus no eran tan hábiles como ahora. Sus equivalentes a llaves se fabricaban con huesos, piedras y cuerdas de paja. Estos se conocían comúnmente como cerrojos de hueso o cerrojos de piedra. Los nombres seguían usándose hasta el día de hoy, especialmente en la organización B. ¿El cerrojo de hueso del jefe? Aunque los demás no sabían nada del objeto, podían adivinar que era algo como el Shi, y que era muy especial, lo que se veía en el uso de la palabra jefe. Sí. El ladrón 7 parecía encantado. Ese es el símbolo y la prueba de estatus para los líderes de la organización B. Cuando el nuevo sucede al antiguo, el jefe viejo se lo pasa al nuevo. Según los rumores, el cerrojo estaba hecho del hueso más duro de alguna bestia extinguida. Además del Shi usado para desatar nudos, los amos de esclavos de la organización B poseían otro Shi que representaba su identidad, algo similar a un símbolo de identidad. Dentro de la organización B, los de posiciones más altas tenían Shis con diseños intrincados. Pero el nivel de complejidad no se centraba tanto en la estética,
como en los nobles. La mayor parte de la atención se ponía en la funcionalidad. El shi se usaba como ayuda para atar nudos más complicados y la misma herramienta servía para desatarlos rápidamente. Si el shi de los civiles comunes era una llave, entonces las autoridades superiores de la organización B tenían una llave relativamente complicada. Sus sis incorporaban las funciones de sis de diferentes formas. Cada curvatura y cada parte ahuecada tenía su propio uso. En las manos hábiles de una persona experimentada, el shi se convertía en una herramienta invencible para desatar nudos. Lo que el ladrón 7 había robado era precisamente el objeto que simbolizaba la identidad del jefe. Era algo de considerable importancia. Sin él, la sucesión del antiguo al nuevo carecería de un proceso esencial. Aunque no era tan importante como el legendario sello de jade del Estado, recibirlo significa aceptar la orden del cielo, perderlo significa el fin del reinado. Nadie querría convertirse en jefe sin el ritual completo. Sentía como si faltara algo, y sin duda era perjudicial para la dominación de uno. Es un texto antiguo, grabado en el sello de jade, usado en la inauguración de los emperadores chinos antiguos. La primera mitad indica que el emperador es el Hijo del Cielo, y está a cargo de cuidar el reino mortal en lugar del cielo. Nadie debe desafiar la orden del emperador. La segunda mitad se traduce directamente. Perder el sello sería la pérdida de la autoridad del emperador. Robar algo así estaba destinado a provocar ira. ¿De verdad robaste el cerrojo de hueso del jefe a la gente de B? Los demás no pudieron evitar cuestionarlo. Por supuesto, lo robé del jefe y de la tribu B. El ladrón 7 estaba disgustado por su escepticismo. Él era uno de los ladrones más grandes. ¿Cómo se atrevían a cuestionar su experiencia? Entonces, ¿te escondiste entre los esclavos para evitar que te casara? Sí. No solo el ladrón 7 no encontró embarazoso su plan de escape, sino que se sentía bastante orgulloso de su inteligencia. Sí, ciertamente no habría pensado que se mezclaría con los esclavos. El ladrón 7 había sido detenido 2 veces por Xiao Xuan e incluso degradado como resultado. Si los otros que estaban por debajo en el ranking no hubieran muerto, habría sido degradado a ladrón 8. Eso sería vergonzoso. Después de que las 2 placas tectónicas fueron acercadas por una serie de desastres naturales, la atención de los ladrones se centró en atacar a los nobles de la región. El ladrón 7 también había elaborado un análisis profundo tras su último fracaso. El hombre hizo todo lo posible por mejorar y refinar aún más los detalles. Incluso aprendió a cambiar el olor de su sudor. Dicho esto, el ladrón 7 ahora podía imitar perfectamente el olor de otras personas. Por eso podía evitar a las bestias insecto perseguidoras con un olfato agudo. Sin embargo, si aún pudo cazarlo, aunque no estaba seguro de sus métodos, el hombre aún lo localizó, aunque un poco más despacio. Los ladrones eran expertos en disfrazarse. Mientras el ladrón 7 huía de sí y decidió mezclarse con los esclavos, este método lo ocultó con éxito de varias oleadas de buscadores enviados por sí. Si no quería publicitar el asunto, así que todo el personal despachado eran sus subordinados más confiables, que ocupaban posiciones altas en la organización B. El líder del equipo de escolta de esclavos debía ser extra cortés al reunirse con esos buscadores. Lamentablemente, la oscuridad no estaba sin razón. El ladrón estaba secretamente encantado al ver a los buscadores pasar de largo sin reconocerlo. El ladrón no pudo evitar considerarse un genio. El viejo esclavo había muerto de enfermedad una noche. El ladrón 7 esperó el momento adecuado para drogar a los esclavos de alrededor hasta dejarlos inconscientes, y luego alejar el cuerpo del viejo esclavo. Después de eso, se disfrazó como el viejo esclavo. Según el plan del ladrón 7,
pretendía entrar en la ciudad Chao Kiu y luego escapar. Después, se escondería en la multitud. Cuanta más afluencia humana, más le beneficiaba. Sin embargo, ni en sus sueños más locos imaginó que lo capturarían los cuernos ardientes. El ladrón 7 aún no podía creerlo. Había engañado a toda una corte llena de gente. Engañado al líder de la organización de comercio de esclavos más poderosa, B, y evitado las sospechas de los maestros de esclavos veteranos, que leían bien a las personas. Y sin embargo, lo detuvieron no una, sino 3 veces. La misma persona. De ahora en adelante, el ladrón 7 decidió que si volvía a cruzarse con Xiao Xuan, huiría de inmediato sin pensarlo 2 veces. El ladrón 7 decidió contar la verdad por 2 razones. Una, esperaba que los cuernos ardientes difundieran la noticia de su hazaña gloriosa. 2, ya había planeado cómo escapar. El hombre guiaría a los cuernos ardientes en una búsqueda, y luego aprovecharía una oportunidad para huir. ¿Dónde está? ¿Dónde escondiste el cerrojo de hueso del jefe? Ajá. Ahí estaba. El ladrón 7 se calmó y se preparó para ejecutar su plan. Justo cuando abría la boca para responder, Xiao Xuan intervino. No escuchen sus mentiras. Unos cuantos. Revísquenlo ahora mismo. El ladrón 7 se quedó mudo. Espera. ¿No se suponía que pasaría así? Él diría que lo había escondido en un sitio, y cuando los cuernos ardientes le pidieran que los guiara, los llevaría a buscar por todas partes, y luego desaparecería. ¿Por qué las cosas se desviaban del plan? Los miembros de la tribu rodearon al ladrón 7. Aunque el ladrón tuviera 3 cabezas y 6 brazos, no podría escapar de eso. Justo cuando el ladrón 7 intentaba salir del apuro con palabras, vio de reojo a Xiao Xuan desenvainando su espada. La luz del sol rebotando en la hoja era gélidamente escalofriante, un miedo intenso, obligando al ladrón 7 a idear algo. Espera, no puedes matarme. El ladrón 7 cambió rápido de táctica, ahora gritando. Entonces, hazlo tú mismo. Muéstranos lo que escondiste en tu abdomen. A pesar de tener la cabeza llena de ideas locas, la mente del ladrón 7 quedó en blanco al instante con las palabras de Xiao Xuan. ¿Qué? Era raro oír tartamudear al ladrón 7. Xiao Xuan dio un golpecito con la punta de su espada en el abdomen del ladrón. Saca esa cosa de ahí. No estás incubando un huevo. Ladrón 7 apretó la mandíbula. ¿Cómo lo sabías? La confusión de todos se transformó inmediatamente en comprensión. Ladrón 7 estaba escondiendo algo. Los guerreros de la tribu de alrededor miraron fijamente el estómago del ladrón 7. Sabiendo que realmente no podía escapar de aquello, ladrón 7 abandonó sus intenciones de huir. Con una expresión resignada, movió los hombros. Suéltenme, puedo hacerlo yo solo. El guerrero de la tribu, que sujetaba el brazo del ladrón 7, soltó su agarre. Con un movimiento del dedo, un trozo de hueso del tamaño de una uña apareció en el borde de las uñas del ladrón 7. El borde del hueso era afilado como una navaja, lo que provocó escalofríos en la espina dorsal del guerrero de la tribu. Si ladrón 7 hubiera decidido luchar, el guerrero de la tribu habría sido el primero en morir. No había sido lo suficientemente cuidadoso. Ignorando a todos los demás, ladrón 7 solo pensaba en cómo conservar sus trofeos. Usando el pequeño trozo de hueso, ladrón 7 lo pasó por su abdomen, trazando una línea superficial de la longitud aproximada de un dedo. Los demás habían pensado que esa fuerza no bastaría para romper la piel, pero pronto se dieron cuenta de que la abertura superficial se estaba ensanchando. Ladrón 7 levantó la solapa de piel, y una cubierta de piel que parecía idéntica a la piel humana se desprendió. Era un disfraz. Para aumentar sus posibilidades de éxito, los miembros de la organización Ladrón estudiaban el arte del disfraz. No solo podían cambiar su apariencia física,
sino que también usaban herramientas externas para perfeccionar sus disfraces. Al quitarse la piel falsa, se reveló una depresión en el abdomen del ladrón 7. Dentro estaba oculto un objeto del tamaño de un puño que parecía un diente de bestia. 11. ¿Será esta la cerradura de hueso del jefe? Adivinó, dije. Debía de ser algo especial para que el ladrón 7 lo hubiera escondido tan bien. Además, el ladrón había mencionado haber robado la cerradura, por eso, era muy probable que su suposición fuera correcta. Así que lo tenía escondido ahí. No me extraña que estuviera encorvado. No le da miedo lastimarse. Aunque el sí no era tan afilado como una hoja, aún tenía una punta curva y punzante. Incluso si estaba envuelto en otra cosa, no resultaba muy seguro. Si los órganos abdominales resultaban heridos por el objeto escondido, eso sin duda traería un gran peligro. Después de todo, había pocas oportunidades de recibir ayuda de un chamán en el exterior. Los labios del ladrón 7 formaban una línea fina. Guardó silencio. Desde la perspectiva de los demás, ladrón 7 realmente estaba haciendo todo lo posible por ocultar su botín. Sin embargo, la visión especial de Xiao Xuan le había permitido notar que los ladrones tenían una estructura corporal muy diferente a la del resto. Ladrón 7 tenía 4 huesos adicionales en el abdomen que protegían sus órganos. Por eso, se atrevía a colocar el Shi en esa depresión. Naturalmente, el ladrón lo había considerado desde muchos ángulos diferentes. No había forma convencional de comprender la existencia de los ladrones. Sus cuerpos estaban diseñados esencialmente para facilitar y mejorar sus disfraces. Al mismo tiempo, también estaban diseñados para protegerse a sí mismos. Luxaciones óseas completas, contracciones musculares y dislocaciones de órganos no les afectaban en absoluto. Aunque muchas organizaciones estaban formadas por miembros de distintos linajes sanguíneos, los ladrones eran todos descendientes del mismo ancestro. Gracias a su linaje, nacían con una ventaja natural para la suplantación. Aún así, sus cuerpos diferían entre sí, igual que ladrón 11 y ladrón 12, a quienes Xiao Xuan había encontrado antes. Sus habilidades eran notablemente inferiores a las de ladrón 7, que destacaba en estructura corporal. Quizás ladrón 7 pronto sería uno de los 3 mejores ladrones. Desviando la atención del cuerpo de ladrón 7, Xiao Xuan tomó la cerradura de hueso del jefe que le ofrecía el ladrón. Ladrón 7 se resistía absolutamente a soltarlo, con expresiones llenas de conflicto, mientras lo sostenía. Comparada con los Ixi que llevaban otros amos de esclavos, su forma general no parecía muy diferente. Solo tenía más patrones calados adornando sus bordes. Había más arcos curvos en el borde. El filo afilado conservaba la forma del colmillo de la bestia, y el extremo romo estaba tallado como una cabeza de bestia. Al encontrarse con los ojos de bestia esculpidos de forma vaga, cualquiera podía sentir la presión que emanaba del objeto. Aunque el dueño del colmillo había muerto hacía mucho y había sido tallado en otra cosa, quien lo viera podía sentir aún su presencia antigua y majestuosa a primera vista. La cerradura de hueso era la razón por la que Xiao Xuan había reconocido al ladrón 7. En su campo de visión especial, ese objeto brillaba con intensidad. Destacaba como un pulgar herido, ya que los esqueletos de los esclavos y sus amos habían palidecido en comparación con él. Era como la única estrella brillante en una noche brumosa, lo que hacía imposible para Xiao Xuan ignorarlo. Y por supuesto, encontrar algo así en un viejo esclavo moribundo resultaba completamente desconcertante. Francamente, las habilidades de disfraz de ladrón 7 habían mejorado a pasos agigantados. Xiao Xuan no lo reconoció de inmediato entre la multitud. Fue el cerrojo de huesos del jefe lo que captó la atención de Xiao Xuan y lo impulsó a examinar al esclavo más de cerca. Solo entonces notó algunas pistas. Desde que salió del oscuro dominio de la familia Yi,
Xiao Xuan había notado que podía ver las diferentes semillas de fuego fusionadas en las personas. La semilla de fuego de cada uno tenía una manifestación única, como las huellas dactilares. Por mucho que Ladrón 7 intentara ocultarse, Xiao Xuan podría identificarlo en cuanto se lo propusiera seriamente. Yi He y los demás estaban intrigados por cómo Ladrón 7 había robado un objeto tan importante así. Sin embargo, las respuestas a sus preguntas implicaban revelar técnicas propias. Por eso, Ladrón 7 se negó a responder. Xuan, ¿qué piensas hacer con esto? Dijo Yi He, mientras tomaba el cerrojo de huesos del jefe de la palma de Xiao Xuan para examinarlo. Yo lo guardaré. Nos servirá en la discusión con los Bi. Si proponen términos desfavorables, no se lo devolvemos. Yi He asintió. Él pensaba lo mismo. El cerrojo de huesos del jefe era un objeto exquisito, tan resistente que ni siquiera el nuevo bronce podía arañar su superficie. Aunque solo era una herramienta para desatar y atar nudos de cuerda, tenía un gran significado para los Bi. En lugar de quedarse con el objeto, ¿por qué no aprovecharlo al máximo y usarlo en contra de los Bi? Para el público, los Bi y los ladrones eran como mosquitos y escarabajos. Nadie los quería cerca. Robárselo a un ladrón y usarlo en una discusión con los Bi era el mejor escenario posible. Al ver que los cuernos ardientes no planeaban devolverle su botín, Ladrón 7 se sintió completamente desamparado. Tuvo que posponer su plan de colocarse en el top 3. No podía rendirse tan fácilmente. Ladrón 7 pensó intensamente en una forma de recuperar el cerrojo de huesos del jefe de los cuernos ardientes. Cuando Xiao Xuan lo capturó por primera vez, los cuernos ardientes lo liberaron tras acordar ciertos términos. Esperen. Gritó Ladrón 7 tras Xiao Xuan y Gui He. El ladrón miró fijamente el cerrojo de huesos del jefe que sostenían. Se volvió hacia Xiao Xuan. Quiero intercambiarlo por una información valiosa. ¿De qué se trata? Gui He admitió que estaba interesado. Quería saber qué información ofrecería el ladrón para recuperar su botín. Es algo de gran valor para ustedes. Si quieren saberlo, devuélvanme el cerrojo. Guardarlo les traerá más problemas que beneficios. Además, no les sirve de nada. Elaboró Ladrón 7. Dinos, ¿de qué se trata primero? Xiao Xuan miró fijamente a Ladrón 7. No, solo lo diré si aceptan mis condiciones. Entonces, olvídate. ¡Ey! Esperen, ¿a qué vienen con tanta prisa? Ladrón 7 corrió tras Xiao Xuan, como temiendo que se fuera si no se apresuraba. Sé que están aquí por sus tribusmen desaparecidos. Cambiaré el objeto por una información muy importante sobre los Bi. Quizás les ayude en la discusión entre Bi y la Ciudad del Rey. Bi y Ciudad del Rey. Xiao Xuan y Gui He captaron de inmediato el mensaje oculto en las palabras del ladrón. ¿Cómo supiste de una noticia tan importante? La oí mientras robaba. La respuesta inmediata del Ladrón 7 rebosaba de alegría, sin disimulo. Para un ladrón, robar no era un pecado. Al contrario, era motivo de orgullo. Ante su respuesta, Yi He guardó silencio. Miró a Xiao Xuan, quien asintió y levantó la palma para indicar a los demás que les dieran privacidad. Solo quedaron Gui He, Xiao Xuan y Ao.